derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les darán un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animás? Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial. Esto es Cara a Cara con Richard Molina. Esto es Cara a Cara con Richard Molina. ¿Qué tal, amigos? Gracias por sacar nuevamente el tiempo para conversar con figuras muy relevantes de la actualidad nacional, con personalidades que le tienen que sumar a nuestro inventario de conocimiento, a la estrategia que hay, evidentemente, en una vida que requiere siempre una guía, una orientación. Y es de estas entrevistas que yo he buscado, porque realmente es una persona que tiene un perfil muy discreto, pero que aporta mucha energía y mucha fortaleza al Ejecutivo. Agradable desde que la conocí el 21 de noviembre del año 21, justamente cuando llegó a nuestro despacho para entrevista con quien era el candidato, y hoy es el señor presidente de la República. Ella es la vicepresidenta de la República, doña Mari Munive, quien nos acompaña en esta oportunidad en Cara a Cara para conversar de deporte. Deporte, ¿por qué? Porque se veía antes como un postre, pero ahora estamos viendo que es el plato fuerte en muchas realidades. Así que agradecido con la hasta hace pocos días ministra de Deporte y ahora ministra de Salud, pero que apenas está asumiendo, no vamos a ir por ese cargo, sino para hablar de lo que ha pasado con ese Ministerio de Deporte tan vital para la realidad nacional. Doctora, primero que todo, de corazón se lo digo, una de las entrevistas que más me he esperado es la suya, así que gracias por la oportunidad. Hola, don Richard, más bien muchísimas gracias usted sabe que ando a veces ocupadilla, entonces ha sido como difícil compaginar agendas, pero aquí estamos con todo gusto a la orden. Deporte, usted lo visualiza desde su llegada al ministerio, no como un postre, y yo lo digo en un símil, es un plato fuerte, pero que no tenía reglas claras, no tenía líneas estratégicas, carecía de mucha fundamentación, de la carpintería que le llama a uno. ¿Qué pasa con ese Ministerio del Deporte, que es un ministerio sin cartera? Y yo quisiera que le explicara a usted a la gente, porque la doctora tuvo que llegar a bregar eh, con un ministerio llamado a menos en una realidad donde el deporte es primordial. Vea, en la búsqueda, en los buscadores de Google, en todo, el deporte es primordial. Pero doctora, líneas estratégicas, ¿qué encontró y qué deja? Don Richard, tal vez principalmente, justamente, lo primero era cambiar ese concepto del Ministerio del Deporte como que solo es deporte, porque usted mismo lo ha mencionado, es salud y sobre todo impregna más allá del deporte. ¿Por qué? Porque también es actividad física y la parte recreativa, porque el deporte también podemos tener deporte de alto rendimiento, de competitividad, pero este
línea de trabajo la practica un porcentaje pequeñito de la población, mientras que la actividad física engloba absolutamente todo y en la recreación, de ahí todos los mortales estamos en esto. Y es importantísimo tanto para la salud física como mental. Entonces, desde ahí empezar a posicionar no solamente la parte del Ministerio del Deporte, sino es deporte, actividad física y recreación. Y por otra parte, sí, como usted mismo lo mencionó, es un ministerio sin cartera. ¿Eso qué quiere decir? Así en sencillito, que no tiene toda esa herramienta o ese músculo administrativo para poder gestionar lo que es la política pública en el país. Pero sí, como ministro, tiene un espacio en el Consejo de Gobierno en donde tiene una voz política para justamente poder llevar a cabo la consecución de lo que sería la implementación de estas políticas públicas guiadas a la mejora del deporte, la actividad física y la recreación. Entonces, mucho de esto está ya implementado en la ley 7800 y ahí, digamos, la competencia principal que tiene el ministro del deporte es principalmente presidir lo que es el Consejo Nacional del Deporte y Recreación, que es una mesa, por decirlo así, con 9 sillas, en donde una es el ministro, pero la misma ley dice que puede ser un viceministro de salud o el ministro de salud o de cultura, pero en este caso se eligió por la importancia que este gobierno de la República le da al deporte, la actividad física y la recreación a un ministro, y también hay otros docentes fundamentales, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Estos son la terna del Ejecutivo. Y después hay otras 6 personas que representan diferentes líneas de trabajo, las cuales se tienen que articular para que funcione a nivel país todo esto. Y es justamente el representante de los comités cantonales de deporte y recreación, que es la representación del gobierno local, la representación de lo que es las federaciones, las asociaciones, la federación para deportes, todo lo que es la parte de deportes especiales, el Comité Olímpico Nacional y creo que lo que me falta es universidades, la representación de las universidades. Y entonces ahí ya conforman a 9 personas que lo que hacen principalmente, y está delimitado en la 7800, es hacer valer esta aplicación de la política pública, pero también fiscalizar que la labor operativa, que justamente la implemente el ICODER, que es el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, la haga adecuadamente. Entonces, esta es así en macro la conformación y la funcionalidad del Ministerio del Deporte, que todo el mundo lo conoce. Y también, como usted mencionaba, gracias a Dios, al llegar, ¿verdad? Pudimos ponernos de acuerdo, sobre todo porque parte de los primeros retos con los que llego un mes después de haber iniciado es nombrar un director nacional y este director nacional idóneo para poder administrar adecuadamente algo tan importante como es la operativa del ICODER. Gracias a Dios, don Donald Rojas es el director actual, una persona que conoce de lo que son los deportes o los paradeportes y sobre todo que tiene la visión de la implementación de esta y con lo que pudimos articular perfectamente. Basada en esa articulación, pudimos generar líneas estratégicas que esperamos implementar en estos 3 años y que ahora con todo el gusto, ¿verdad? Vamos a dejar en el informe final para podérselas presentar al Doctora, ministro y este para que ministro entendamos, continúe. ¿qué es una línea estratégica, doctor? Para Ok, entender, lo básico. claro. Una línea estratégica es, por decirlo así, un gran ítem en el cual usted tiene que trabajar operativamente. Le voy a dar el primer ejemplo. Marco normativo. En el marco normativo nosotros trabajamos en varios aspectos. Primero, en darle apoyo y sobre todo en trabajar lo que es un proyecto de ley para la modificación de la ley 7800. Esta ley que le explico que tiene un ministerio sin cartera, un ICODER y un ente que la gobernanza muchas veces es compleja si usted no tiene una adecuada alianza y sobre todo un liderazgo firme en esa mesa de trabajo. Ahí es donde para que las cosas sean de acuerdo a lo que se dice en la ley y no de acuerdo a si me llevo bien, me llevo mal y cómo será el gobierno, entonces se genera una propuesta de trabajo que justamente ya se presentó como proyecto de ley y lo tiene doña Rosaura Méndez y que el partido oficialista y el gobierno de la República apoya porque se trabajó en conjunto y justamente tiene oportunidades como todo, ¿verdad? Para poder consultarse, pero queremos apoyar un nuevo modelo de gobernanza. También el proyecto
de ley para mejoramiento de la 9967, que es la ley de acoso y hostigamiento sexual, que usted ya sabe que de la ruta de género yo trabajo, pero que a mí me interesa importantemente impulsar en la parte deportiva. Es increíble la cantidad de problemas que tiene en cuanto a acoso y hostigamiento sexual los deportistas. Y es algo que muchas veces se invisibiliza. No, Entonces, no, hay 2 meses. déjeme contarle algo. Desde que yo era carajillo, a uno lo que le daba miedo meterse en un equipo de fútbol, doctora, es que había un sátiro y había alguien que cometía irregularidades. Le estoy hablando hace muchísimos años. Yo creo que esa realidad, se lo digo, ya había terminado, ya había concluido, pero no es una realidad que se haya terminado. O sea, hay problemas de hostigamiento en el deporte. Desafortunadamente sí, y el pecado mortal es que sea de entrenadores o personas que tienen un puesto, digamos, de mando, de liderazgo y que generen este tipo de prácticas o costumbres a las juventudes, ¿verdad? Que están justamente en esa línea de entrenamiento. Eso sí es lo que estamos tratando de combatir y sobre todo afianzar en el mejoramiento de la práctica de lo que es la ley. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ahí se irán enterando, pero hemos tenido casos en donde, gracias a Dios, por el año o el tiempo en que se generó la sentencia firme de ciertos veredictos, hemos podido todavía, en alguna medida, generar imposibilidad de que la gente practique o sea voluntaria o trabaje en alguna línea deportiva. Pero si este tiempo pasa, sí, hay como un olvido a nivel de registros y archivos judiciales. Entonces, esta persona puede volver a involucrarse pese a haber tenido sentencias firmes en abuso sexual y otras cosas. Entonces, sí, nosotros hemos sido vehementes y sobre todo enfáticos en que hay que cumplir la ley por parte de todas las personas involucradas, bueno, todo el país, obviamente, pero las personas están involucradas en el deporte, la actividad física y recreación con mucha más razón. Dejándolo esto de lado, ¿verdad? También tenemos el trabajo de un proyecto de ley de la CONAD, que es la Comisión de Antidopaje, que es un ente regulado por la WADA, que es el ente internacional y que obviamente regula todo lo que es la práctica antidoping en el país. Y ellos ya habían solicitado anteriormente que este ente tiene que estar, por decirlo así, descentralizado o desligado, por decirlo así, de la parte del ICODER y de todo lo que envuelve el deporte para que no haya ningún conflicto de intereses. Para eso requerimos una nueva ley. Entonces, se está trabajando en eso. Y aparte, yo lo que digo son como las estrellitas que yo estoy muy orgullosa que se pudieron presentar, que es la reglamentación para el uso de lo que son las vías públicas para eventos deportivos. Eso fue realmente un éxito y estoy muy, muy contenta porque eso aperturó, usted no se imagina la cantidad de eventos en la periferia y en el centro. Tanto así que ahora nuestra problemática es que no tenemos suficientes oficiales de tránsito para poder controlar todos los eventos simultáneos. Entonces, se está en la articulación de poder hacer cronogramas con el fin de que no choquen eventos y también poder tener el suficiente recurso para poder gestionarlo adecuadamente. Usted le pone el acento a un tema transversal, el deporte como movilizador social en una sociedad donde cuesta tanto progresar. Doctora, es que usted y yo somos de una Costa Rica un poco diferente, donde uno estudiaba y le aseguraba algún grado de certeza. Lo decía el señor presidente, y coincida conmigo, que hoy en día la educación no es suficiente para ese ascenso social, pero el deporte sí. Y no solo aquí, doctora, uno ve que el deporte es un negocio multimillonario. Usted ve a los kenianos, Kinchoge un día ganando y otro día llega otro keniano, es una escuela de deportes y de permitirle hacer un ingreso importante para el PIB incluso. Pero aquí lo teníamos como un postre, yo lo vuelvo a utilizar. Usted no, usted deja esa visión, el deporte es actividad física importante, recreación, pero también es un componente de movilidad social. ¿Compartimos esa visión o no, doctora? Claro que sí, justamente una otra línea estratégica, ya saliendo de la parte del marco normativo, es el marco económico financiero. Y en esto, parte importante de la visibilización, bueno, y también de lo que he aprendido trabajando con 2 economistas, por decirlo así, es visibilizar cuánto es el aporte que genera el deporte en el país. Y usted no se imagina lo que es
el turismo deportivo, la venta de implementos, la activación indirecta que genera en zonas vulnerables cuando usted trae algún evento, ya sea un mundial, un torneo, etcétera. Y esto tiene que objetivizarse. Ya hicimos la solicitud de una cuenta satélite con el fin de qué, con el fin de que se generen todos estos análisis en el tiempo y poder saber cuánto de PIB es para el deporte, el Producto Interno Bruto. Y entonces ya uno va a poder decir, sí, yo como Estado invierto en el deporte porque yo sé que me da réditos increíbles. Y también tenemos atractores de inversión en deporte. Aquí le cuento, ¿verdad? Porque me dijeron los compañeros que tengo la autorización de decirlo, que parte de la misión era jalar y jalar eventos deportivos que gracias a Dios lo hicimos, pero nos pudimos jalar por primera vez, digamos que en la historia, por decirlo así, del país, un mundial de algo que ni siquiera todavía, por decirlo así, está federado. Ya le explico cuál es, porque es el Mundial de Obstáculos, se llama. Fue Ujú. muy interesante porque aquí, como no tenemos ejército y no tenemos ese tipo, digamos, de destrezas, ellos allá, o sea, es la fiebre, les encanta y gracias a Dios les vinieron, visitaron, les encantaron los lugares y dice, bueno, vengan, nosotros les damos las facilidades, no le quitamos la mitología con tal de que vengan y hagan el mundial aquí. Y adivine qué, les encantó. Y ¿Y entonces cuándo van a ver. me da la primicia? ¿Cuándo va a ser ese mundial? Yo Ahí creo se que, lo voy diciendo. Me dijeron que podía decirlo, pero no les puedo decir más porque todavía, pero entonces yo pero vea estoy qué interesante. sumamente contenta con eso. Usted habla de una vena mucho más amplia de un balón de fútbol, porque a veces Ya. nos centramos en que el deporte es fútbol y para contar, pero el deporte es un montón de actividades. No, o sea, vea, el deporte está en tierra, el deporte está en agua, el deporte está en el aire. O sea, hay que verlo esto, pero así en una magnitud que hasta que uno está involucrado de lleno, se da cuenta la potencialidad que tiene este mercado viéndolo así. A mí me encantó una vez cuando fui a los torneos de surf para poder conocer lo que mueve a nivel de costas estos torneos. Llega un fin de semana llenazo y full total, por decirlo así, en los hoteles. Se mueve la economía, vienen las familias, disfrutan el fin de semana, salen, ver sol, mar, playa y después retornan. Y así cuando es periódico que hay 5 torneos en el año y que llega realmente gente, muy alto perfil deportivo y Ujú. competitivo porque tenemos unas playas preciosas y un Sí, oleaje maravilloso. Y así tenemos condiciones para la práctica de un montón de deportes. Pero ¿cuál es la traba aquí? Que nos dicen que a veces tardan mucho tiempo en generar los permisos para utilizar los espacios y que casi que les piden que el permiso, ¿verdad? A la marina de no sé qué para poder. Entonces, no. Justo por eso también se generó en esa línea estratégica de normativa la reglamentación de uso de lo que es vías terrestres, aéreas y marítimas. Estos últimos dos están elaborándose, obviamente, porque es mucha carpintería que no existía, pero que se tiene que gestionar justo para hacer un apoyo al ente local y que a veces por desconocimiento de qué tiene que normar, si esta playa realmente puede ser, si los permisos a quién tiene que pedirlos. Entonces, tener eso desde los expertos que están en el ICODER ya en un formato en donde usted nada más, bueno, lo tropicaliza de acuerdo a su gobierno local y lo implementa y facilita los trámites. Y con esto atraemos a más inversión, sobre todo en la línea deportiva. claro, y Acuérdense que, mucha plata. claro, porque ellos, Sáqueme una duda, porque la sí, gente del surf me habló de una reglamentación que el gobierno pasado había dejado en pie y que impedía la práctica de los campeonatos de surf. ¿Eso ya no está vigente o qué pasó, doctora? yo sepa, porque justamente hace unos meses me fui a uno de los torneos ahí en Playa Hermosa, Ah, ok. hablé con los organizadores y tuve contacto con el federativo y no me mencionaron absolutamente nada de eso. Lo que me mencionaron justamente son esas trabas que a veces les dificultan propiamente tener el tiempo, digamos, adecuado, tienen que pedirlo con mucho tiempo de antelación por todas las trabas que pueden haber. Entonces, Ujú. estamos en el proceso de acortar tramitología y por eso la reglamentación para facilitarlo, porque no existía. Pero no, o sea, es más, ya tienen toda ya estaba invitada al de Tamarindo, pero bueno, ya será el nuevo ministro. Entonces, a lo que me refiero es que sí, hay cuellos de botella, por ejemplo, en ciclismo, en atletismo o
eventos un poco más grandes, competitivos, hay un fee, un importe que se tiene que pagar por ley, en donde sí generamos mesas de trabajo para poder ver, de acuerdo a lo que dice la legalidad, qué podíamos y qué no podíamos, ¿verdad? Exonerar. Obviamente la ley dice que teníamos que cobrar, pero se pusieron sentar mesas entre el MOP, el ICODER y el MIDEPORT para poder valorar esto. Al fin y al cabo, no se llegó a un acuerdo porque ellos lo que querían era no pagar, pero cuando usted cobra por un evento, tiene que Claro, pagar la policía de tránsito y todo lo que involucra esto. Y para poder, digamos, que hacer eso hay que hacer un cambio en la legislación. Ellos nos pusieron un recurso de amparo, les dijimos que como ciudadanos tienen todo el derecho a generar, digamos, este tipo de acciones, pero ya sabíamos que no iba a proceder, como efectivamente sucedió. Ya se respondió el recurso de la Sala Constitucional diciendo no procede porque estamos nosotros apegados a la ley. Y justamente nosotros, y con don Oscar Ávila Cooper, que es el que continuó como presidente de la FECOSI, yo dije, las puertas siempre están abiertas para continuar las mesas de negociación y ver cómo acordamos, pero no podemos hacer algo desapegado a la realidad y a vea el la entusiasmo, legalidad. vea el entusiasmo de la ministra, pero la ministra tuvo que enfrentarse a realidades complicadas. El Guardián publicó que incluso el ICODER perdió 3 procesos por desatender oportunamente. Y usted tuvo que poner orden. Yo le decía a la doctora que lo digo sin ningún afán, pero tengo que decir porque mi obligación es decir verdad. Yo sentía que no había gobernanza en el ICODER. Antes uno preguntaba, nunca le respondían. Antes uno cuestionaba, pasaban días. El periodista, tuve hasta un conflicto con él porque no me respondía, yo me quedaba pendiente. Y esa gobernanza no fue nada fácil, doctora, porque ahora usted está contando el cuento con un final feliz, pero fue muy complicado. Incluso usted tuvo que abrir procedimientos contra abogados que no llevaron bien la administración de estos procesos. ¿Por qué? Porque para contarle a la gente, el ICODER asigna dineros a municipalidades para que ejecuten obras. Si no las ejecuta, el ICODER tiene que reclamar ese dinero de vuelta, porque es dinero público. Pero la doctora se encontró con un enramado, una carpintería muy endeble, que en realidad queda fortalecida, porque le pregunto porque había quedado pendiente. ¿Usted le solicitó abrir un proceso a estos abogados que incumplieron su deber? Pero esta es parte del andamiaje que usted encontró que era difícil, doctora. El ICODER no era nada fácil. Sí, vea, tal vez le digo, bueno, en la administración pública a veces las cosas no son tan sencillas como la gente las pinta, pero si uno tiene conocimiento administrativo y sobre todo se apega a la legalidad, las cosas tienen que fluir. De aquí que tal vez como para poderle poner en antecedentes, hubo mucho que mejorar en la gestión justamente de la asignación de presupuestos a las municipalidades y en general a todos los que lo solicitaron. ¿Por qué? Porque antes los gobiernos anteriores desafortunadamente generaban erogaciones presupuestarias sin un proyecto existente o sin digamos, una base sólida en la cual yo le doy el dinero porque ya sé que tengo todo este proyecto, va a costar esto y la sostenibilidad va a ser esto, etcétera. Ya habían reportes de FOES, ¿verdad? De Contraloría General de la República, en donde solicitaba que esto no se siguiera dando. Entonces, apenas se llegó y se identificó esta necesidad, rápidamente se generó una metodología adecuada para asignación de presupuestos ante la solicitud de infraestructura. Obviamente hicimos un corte y vimos que anteriormente habían malas asignaciones en donde no solo había que hacer devoluciones ya del dinero y que se perdía desafortunadamente esta infraestructura. Le voy a poner un ejemplo. A veces decían, bueno, yo quiero un estadio, ¿verdad? Entonces pegaban 4 gritos en la mesa del consejo, bueno, está bien, ese estadio va para allá o esa gimnasio va para allá. ¿Cómo cuánto puede costar? Y hacían un cálculo ahí a mano alzada y entonces le daban ese dinero. Pero obviamente cuando ya empezaban a hacerse los estudios de factibilidad, de viabilidad, los análisis técnicos, y no, pero es que este terreno tiene una falla geológica, no, es que este lugar no se presta para eso. Y pasaban años de años y no se ejecutaba el recurso porque era inviable técnicamente. ¿Qué pasa? Yo en muchas ocasiones tuve o que sentarme a la mesa con los alcaldes y con los compañeros de ICODER para poder ver cómo resolvíamos los asuntos, porque
O sea, nosotros lo que queremos es más bien tener infraestructura para todo el mundo, generar espacios adecuados para que la gente practique el deporte. No nos interesa estar cobrando intereses ni hacer procesos judiciales ni nada. Pero la mala gestión que se dio desde un inicio hizo que obviamente lo que mal empieza, mal acaba. Y ahí es donde tratamos en algunas ocasiones de hacer acciones correctivas o planes remediales. Pero también hay un proceso administrativo que hay que darle seguimiento. ¿En qué sentido? Si usted hace las gestiones administrativas de fiscalización de eso y no se dieron adecuadamente y administrativamente en 2 meses no evolucionó, usted pone un proceso judicial de cobro. Pero al parecer no se puso en la instancia adecuada. Después del análisis generado, y yo no tengo la competencia para dictar órdenes al ICODER directamente, pero sí, obviamente, don Donald, que es una persona conocedora de la administración pública, a la hora de sentarnos y conversar la problemática existente y también llevarla al consejo, obviamente él tiene que tomar la decisión de hacer un análisis profundo de qué fue lo que sucedió y en eso se encuentra. Por eso no puedo profundizar más allá, pero sí, eso creo que salió en todos los medios de comunicación. Entonces, parte importante de esa retroalimentación, que muchas veces a veces es el día a día de la minucia, no se puede llevar a cabo, pero cuando hay retroalimentación de medios, entonces, claro, uno hace un alto en el camino, analiza, ve y perfectamente va y solicita la mejora. Y eso es lo que quiero agradecer. Vamos a un corte comercial, volvemos, pero en definitiva, la doctora le da seguimiento a esas cosas importantes, le pone acento y le pone cabeza. Vamos a volver porque hay un poquito más de conversar con la hasta el miércoles pasado ministra de Deporte, ahora ministra de Salud, pero que nos está contando eso que es tan importante como el deporte. Volvemos, ya casi volvemos, no se vayan. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde Legis Action le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legis Action, los especialistas en sostenibilidad empresarial. Gracias por seguir con nosotros, hablando con la vicepresidenta de la República, ahora ministra de Salud, pero hasta hace poco ministra de Deporte. Hablábamos de esas líneas estratégicas. Es que, para que entendamos, usted cuando va manejando a algún lado y usted dice, no sé, se pone el Waze y el Waze lo va guiando. Para que la gente entienda, esas son las líneas estratégicas. Ahora, el conductor que venga nada más tiene que aplicarse a las líneas estratégicas y seguir por ahí. ¿Es así como entiendo, doctora? O corríjame, por favor. Sí, o sea, no existía tal vez esa línea estratégica. Hay una política pública que se llama la PONADRAF, Política Nacional del Deporte, Actividad Física y Recreación, que es como esa línea y esa visión de cómo se puede implementar y tiene indicadores de medición, pero en ese macro adicional a la política y a la aplicación se generó este tipo de líneas para poder mejorar per se en ese análisis que hicimos a lo interno la gestión de lo que es deporte, actividad física y recreación en el país. Entonces, ya les mencioné algo de la parte del marco normativo, algo de la parte económica financiera, ¿verdad? Que era como esa visibilización desde una cuenta satélite y ver cuánto se atrae de Perdón, economía. doctora, ¿qué es una cuenta satélite? Perdón para no perdernos en ese glosario. ¿Qué es una Exactamente. cuenta satélite? La cuenta satélite es una solicitud que se hace formal al Banco Central de Costa Rica para poder de ahí el banco generar una serie de codificaciones en diferentes insumos que se adquieren y con esos códigos a la hora de hacer transacciones, entonces va sumando, por decirlo así, hasta tener un monto. Y entonces, por ejemplo, si liga algo al deporte, puede ser y venta de implementos deportivos, actividades deportivas, todo lo que tenga que ver en el marco. Por eso hay que hacer todo un análisis y esto dura su tiempito, ¿verdad? De cuáles serían esas codificaciones, esos movimientos, ¿verdad? Transaccionales, para que a la larga esto se vea reflejado en cuánto movió en esa línea
el deporte en el país y cuál fue la inversión que generó el deporte o que ingresó de dinero al país para poder decir nosotros, mira, sí, esto es realmente algo importante para Costa Rica, esto realmente aporta y yo voy a apostarle a esto porque es un ganar-ganar. Y eso lo teníamos de alguna manera invisibilizado. Doctora, Estadio Nacional. ¿Qué pasa con el Estadio Nacional? La gente se escandalizó con lo del Canal 7, con el concierto de Bad Bunny, que solo recaudó $22,000. ¿Queda ordenado ese acuerdo en el Estadio Nacional? ¿Usted se va tan satisfecha con lo que queda ahí? Vean, tal vez para explicarle un poquitito. El Estadio Nacional, cuando se trajo todo el esquema justamente de la administración, se ideó un fideicomiso para poderlo gestionar de la mejor forma, porque es un monstruo, ¿verdad? En cuanto a infraestructura y se tenía ese reto de ver cómo se gestionaba. En este fideicomiso hay ciertas cláusulas en las cuales ellas tienen unas competencias para poder definir contratos mediante su gerente general. Y ahí es donde el gerente general, de acuerdo al tope, ¿verdad? De cuantía que se tenga de este contrato, tiene cierta independencia para poder, no, tiene independencia para poder hacer o no contratos. Entonces, sí, yo, digamos, cuando vi lo de la noticia, en alguna medida ya esto se había abordado en el sentido de poder saber en qué consistían los contratos, cómo se había realizado, pero también estamos desde que llegamos en el proceso de análisis y mejoras en todos los procesos propiamente de la gestión de mi deporte. Y uno de ellos era el fideicomiso del estadio. Ahí vimos, digamos que algunas debilidades en la administración y sobre todo algunas costumbres que se habían generado de anteriores administraciones en las cuales sí le pusimos atención y dijimos, bueno, esto creo que puede no estar tan apegado, son algún tipo de irregularidades y estas irregularidades entonces tienen que ser analizadas como el ente contralor, ¿verdad? A la hora de hacer la solicitud de esta valoración, no tenía, digamos que en alguna manera enmarcada estas observaciones, lo mandamos a la Contraloría General de la República. Y estamos esperando, obviamente, este tipo de retroalimentación que ya le quedará al ICODER como fideicomitente su valoración y respuesta. En son a eso, ¿verdad? Creo que los mismos compañeros, tanto del gerente general, ¿verdad? Definió renunciar. Entonces, yo creo que cada quien es dueño de su destino y más si es un ente privado. Entonces salió, ¿verdad? Y se le dio el agradecimiento por lo realizado, pero obviamente tal vez para la valoración de la gestión y las necesidades, tenemos otra visión y sobre todo de sacarle muchísimo más rédito a lo existente en el estadio y también había una junta administradora, la cual se encargaba mucho de generar ese expertise en negocios, en aportar un poco de conocimiento y también en esas alianzas estratégicas para poder generar proyectos y todo, pero de acuerdo a ciertas competencias técnicas administrativas, la competencia directamente es con el ICODER y ahí es donde se definió que ellos como entes consultores son bienvenidos, ¿verdad? Pero propiamente como articuladores o ejecutores de propuestas, sí, ya dentro del mismo fideicomiso ellos definieron que no iban a continuar, entonces renunciaron. Y ahí entonces, nosotros seguimos adelante y sobre todo no solo seguimos adelante en la parte de la gestión, sino en la parte de la mejora del proceso, con la Na- transparencia que siempre nos ha caracterizado, pero sobre todo con asegurarnos que los recursos públicos se utilicen de la mejor manera. Y Nada ahí más es para donde la entender, Contraloría doctora. nos definirá si esto fue así o no. Este contrato de Canal 7 fue pasajero, ya no está, ya se eliminó, No, ya. esto fue desde mediados de diciembre y termina el 30 de abril y ya terminó y listo. Esto ya pasó. Igual acuérdense, bueno, no acuérdense, ustedes no tienen por qué saberlo. El estadio no renta espacios de estacionamiento, lo que renta son espacios para poder generar actividades y ahí probablemente de ese espacio se utilizó para el parqueo de vehículos. Y sí, esto, digamos que nunca pasó ni siquiera por la junta administradora, sino fue un contrato que se hizo directamente con el gerente. Y ahí es donde eso es un ente privado que definió este contrato directamente con una empresa.
Entonces, que lo tengan ahí, por eso le explicaba que de acuerdo a la cuantía del contrato, muchas veces había una independencia absoluta en lo que es la gestión y la articulación, y claro, por eso se hace un fideicomiso, pero la fiscalización de este tipo de acciones le corresponde al ente del fideicomiso, que en este caso es un banco. Entonces ahí es donde justamente ciertas acciones se tienen que ver en el margen de lo que es la administración pública y la legalidad de los procedimientos. Sí, y es Ahora, que, ajá, ujú, perdón. sí, en esas líneas estratégicas, pues era fundamental tener esa capacidad de medir lo que no se mide. Ahora que usted está rodeado de economistas, lo que no se mide no existe, para que no nos pase lo Exactamente, que nos ha pasado anteriormente. Sin métrica, no sabemos. Ahora se va a medir. exactamente. Y no solo no existe, sino que no se gestiona, y si no se gestiona, ¿verdad? No tiene oportunidad de mejora. Y ahí Ujú. es donde siempre la parte, digamos, directiva o de la parte gerencial se tiene que estar en esa visión del día a día para ver cuál proceso puede mejorarse. Y había muchas oportunidades de mejora en el Ministerio del Deporte. Ahora, tenemos otras líneas, digamos, también estratégicas de las cuales trabajamos y tal vez para poder no quitarle mucho tiempo, nos interesa muchísimo desde el marco de la territorialidad incidir. ¿Por qué? Porque el ICODER se centró, por decirlo así, su trabajo a nivel mucho de GAM y el deporte, la actividad física y la recreación es a nivel país y estamos sobre todo con una línea de gobierno muy clara en la cual le damos una prioridad especial a las tres provincias periféricas o costeras, ¿verdad? Que es Limón, Punta Arenas y Guanacaste. Sí, Por porque ahí, vea, le voy a atravesar el caballo ahí porque veo uno a Herman Kitty, una joyita del deporte nacional. exacto, Y uno ve un montón de prospectos, lamentablemente, que no se le da seguimiento, porque yo me imagino, doctora, lo que significa para un chico, y ahora que usted estuvo en el campo, ver esa sonrisa que le genera el deporte. Y doctora, creo que a usted se le está olvidando algo y yo se lo voy a recordar, porque se lo dije al señor presidente. El componente deporte, recreación, es uno de los instrumentos más importantes para quitarle al narcotráfico clientela. Si usted lo lleva a Punta Arenas, Limón y Guanacaste, donde lamentablemente la incidencia estadística uno la ve, cómo le está reclutando. Si usted le da infraestructura, le da motivación, le quita el hostigamiento sexual al deporte, esos muchachos se van a convertir en grandes ganadores, porque aquí vemos a Yocasta, una muchacha de un humilde origen, muy humilde, a Guiti también un talento muy humilde, y uno dice, puña, tenemos perlas, Neri Brenes en el pasado, pero hacía falta organizar, de verdad, y usted me entusiasma eso, que se vaya a medir, que se le vaya a dar un valor. Pero también usted cuando estaba sentado en esa silla se dio cuenta de lo importante y lo transversal que es para combatir el narcotráfico. claro. O sea, me encantó una frase que vi en el Estadio de Limón, justamente que decía, un deportista más, un delincuente menos. Y desde ahí incidimos propiamente a nivel local. Eso, digamos, se operativizó mediante las giras. Fuimos a cada uno de los cantones de Limón, nos sentamos justamente con tanto el alcalde, buscábamos al consejo municipal, regidores, los comités cantonales de deporte y recreación y actores, ¿verdad? Vivos de la comunidad para poder incidir en que estos comités no solo despertaran, sino también nos dijeran cuáles eran las necesidades para nosotros poderles apoyar técnicamente en lo que se requiriera y hacer las gestiones respectivas para poder incidir localmente. Eso también ocurre en Guanacaste, donde también visitamos todo y haciendo levantamiento de infraestructura. Y justamente esta semana yo pude tener nada más una partecita de lo que es el Pacífico Central y ya quedará para los compañeros continuar con la parte sur-sur y zona norte que engloba en gran medida estos cantones, ¿verdad? Con un índice de desarrollo humano bajo y que requieren, por ende, un impacto importante en lo que es el deporte, la actividad física y la recreación, pero mediante esta articulación que existe en los gobiernos locales con el Comité Cantonal de Deporte y Recreación también. También acordémonos que hay una instancia importante que tienen que cubrir las federaciones, que es la masificación, y es no solo practicar el deporte federado a nivel de la GAM, ¿verdad? Que no quedarse en San José y las unidades cercanas, sino irse lejos. Se nos imagina lo impactante que fue para mí
irme a la zona de Talamanca y encontrar al cuarto ganador de Juegos Deportivos Nacionales de ajedrez. Era una reserva indígena allá en Chiroles. Yo me quedé, opa, ¿y por qué? Porque la Federación de Ajedrez se puso como meta irse a las comunidades y enseñarle a los chicos ese deporte tan bonito. Qué Entonces bonito eso, ahí, qué historia sí, más bonita. Y ahí es donde yo veo el lunar. Hay que contar más lo bueno, ¿ah? Porque estas historias de vida son maravillosas. sí, Porque sí, un ganador en Chiroles, diría uno, wow, y de ajedrez todavía más wow. Y que la federación, usted le exactamente, reconozca, se puso las pilas y trasladó su esfuerzo fuera de la gama. exacto. Y en esa vía también entonces se está generando propuestas de mejora presupuestaria para poder realmente incidir en quienes están respondiendo a ese tipo de estatutos. Ahí también la territorialidad consiste en dejar personal capacitado técnico y poder en apoyo a esto. Entonces, le voy a dar nada más ahí en antesala, estamos haciendo las gestiones para tener una sede permanente en Limón, pero sí ya tenemos una sede itinerante con el visto bueno de lo que es el Centro Cívico para la Paz de Santa Cruz, en donde se va a tener ahí por lo menos una semana, una vez por mes, a personal del ICODER para apoyar todo lo que son los comités cantonales de deporte y recreación de la zona de Guanacaste. Y así esa es la idea de ir abriendo espacios y lugares para incidir localmente. Aparte también estarles apoyando y aportando, porque muchas veces los conformantes de los comités cantonales de deporte y recreación son personas con mucha motivación, pero poco conocimiento administrativo en la gestión de recursos y tienen que hacer compras, contrataciones, entre otras cosas. Entonces, viene un reto grande, sobre todo con el SICOP, ¿verdad? Que fue todo un... Entonces, hicieron gestiones para que ellos, ok, este año, si son compras pequeñas, pueden en alguna medida gestionarlas tradicionalmente, pero tienen que aprender y por ello se les dio como un kit básico de supervivencia, digo yo, que es una caja de herramientas con un montón de reglamentos y lineamientos para que se les pueda apoyar y ayudar. Y también se les dice, no, ustedes no tienen que comprar SICOP, ustedes desde su municipalidad pueden mediante una codificación comprar a través de ella, porque ustedes pertenecen a la municipalidad. Entonces, Sí. muchas de estas cosas en ese acercamiento se han podido gestionar y apoyar mediante el apoyo técnico del ICODER para que ellos sigan funcionando de la mejor manera y sobre todo ejecutar los recursos que tienen para esto, pero incidiendo directamente en la población. ¿Cómo aplicó las líneas estratégicas en la capacidad de que los juegos estudiantiles, los juegos nacionales y los juegos universitarios no queden en nada, doctor? Porque uno de los problemas más graves es que estábamos sembrando la semillita, pero no cosechábamos bien los frutos, teníamos una dificultad. Yo no sé si en esas líneas estratégicas que usted dejó viene plantado de verdad cómo movilizamos esos recursos o esos talentos que se generan en estos encuentros deportivos, estudiantiles, nacionales y universitarios para que se siga aprovechando. No sé si vieron eso o no lo vio, doctora. Sí, vea, esta está en la parte de gestión de alto rendimiento, justamente digamos que ahí, porque la gente que participa en juegos deportivos no es cualquier cristiano, ¿verdad? Pasa una serie de eliminatorias en las cuales el mejorcito, ¿verdad? Va a Ujú. desempeñarse y a pelearse con los mejorcitos. Sí. Entonces, en la gestión de alto rendimiento sí tenemos que hacer una reingeniería, sobre todo en los aportes y la metodología de asignación de estos aportes a las diferentes entidades, porque la idea principal y sobre todo desde la institucionalidad es que una persona con talento, que tiene un Ujú. buen ranking, pueda competir con igualdad de condiciones con un homólogo y no que una persona porque no tenga recursos, entonces este va a llevarle la delantera porque tiene dinero para pasajes, para poderse entrenar más, para poder comprar insumos o implementos adecuados, etcétera. No, es equiparar en alguna medida, ¿verdad? Esta necesidad. Y ahí es donde se cambia la estrategia de aportes que ya se solicitó, ya están con ciertas variables para poder hasta en ciertas variables como Sinerube. Ok, ¿por qué le vamos a dar a una persona que ya tiene patrocinios, que ya tiene hasta fichajes internacionales, que ya tiene toda una plataforma y que es de alto rendimiento, más dinero teniendo un montón de gente que también podría aportar? Que no es que, es que no es un premio, es un apoyo. Y ellos Ujú. ya, gracias a Dios, en ese estatus ya reciben
este tipo de ingreso. Entonces, en esa conceptualización se generó un proceso de trabajo que esperamos se le dé continuidad y culmine con esa visión. Después también, muy importante, la creación, aquí ahí se lo cuento, ¿verdad? Estamos muy aliados con el MEP y en el país solo hay 2 colegios deportivos, uno que está en Grecia y otro que está en Limón, y que pude visitar y que tienen grandes debilidades con respecto no solo a infraestructura deportiva, sino también no brindan toda la gama de Glosario, deportes nuevamente. existentes. Glosario, perdón. Colegio deportivo, ¿qué es eso? Colegio deportivo es un colegio que tiene las asignaciones regulares del MEP, pero que su expertise o su línea de especialización es el deporte. Entonces, en esta línea usted debería ingresar basado en una idoneidad física, ¿verdad? Por parámetros técnicos que le digan que usted tiene las particularidades para poder ser en potencial un deportista de alto rendimiento independientemente de la disciplina. Porque normalmente antes de los 12 años usted lo que hace es recrearse, divertirse y todo eso, pero después ya usted va generando ciertas habilidades y estrategias para poder ir enfatizándose en alguna disciplina. Entonces, ahí la idea justamente es tener esa posibilidad, esa plataforma. Y en el país existen 2, pero que al hacer, digamos, el personal técnico experto del ICODER fue y visitó el Colegio de Grecia y valoró entre la currícula qué tan exitosa es la población estudiantil, ¿verdad? Porque debería ser siempre los top en todo, ¿verdad? Y aparte de ver, obviamente, debilidades en lo que es la cantidad de deportes ejecutados, la infraestructura y todo, se vio que la currícula no era muy diferente a otras unidades, pero sobre todo que el énfasis que se le da cuando usted tiene una especialización en deporte no estaba impregnada en esa currícula. Se les dieron también capacitaciones a los docentes en donde lo que se pretende es que fichen, por decirlo así, desde el ingreso a los potenciales talentos y en este fichaje se va a ir viendo cómo realmente estas habilidades se van gestionando y al final se manifiestan en la ganancia de una presea o en un ranking adecuado. Entonces, este concepto lo valoramos, nos sentamos a la mesa y dijimos, no, es que ocupamos realmente que el talento nacional pueda estar no solo democratizado, sino visible. Y tuve también la bendición de poder ir a Qatar. Y en Qatar aproveché para conocer el Aspire Academy, que es una academia gigante, pero así es un polideportivo gigante, por decirlo así, donde tiene todas las disciplinas, un estadio precioso, pero sobre todo tiene un proceso de reclutamiento de deportistas de alto rendimiento, en donde tiene como, por decirlo así, un internado de 300 chicos que los van ingresando para secundaria y ahí ellos se van formando determinadas habilidades y entonces ya se van de acuerdo a ciertos parámetros que miden, ¿verdad? Muy tecnológicos y van yéndose por diferentes líneas. Y cuando ya salen, más bien, no salen solamente con la parte académica, sino con ese condicionante que terminan siendo fichados en otros países. Entonces yo dije, no, esto hay que traerlo aquí. Entonces, en esa línea y sobre todo para poder tener ese concepto, nos sentamos con el MEP, vimos la potencialidad de donde tenemos toda la infraestructura adecuada y dijimos, en la sabana. En la sabana tenemos absolutamente todo. Lo único que hay ciertas debilidades, obviamente. La piscina olímpica, que ya, espérelo, en este mes, gracias a Dios, vamos a inaugurar la María del Milagro París, que fue toda una lucha, pero que ya va a estar con la remodelación y todo, ¿verdad? Porque eso estaba parado, pero vea qué linda que quedó. Así como los baños y todo, vea qué lindos que quedaron. El asunto es que ahí está, de ahí tiene toda la infraestructura la sabana, pero entonces tenemos un colegio cerca. Luego, doble Segreda. Entonces fuimos al doble Segreda, le planteamos al MEP esto y acuérdese que en la mesa del consejo está el viceministro de planificación y dice, suena. Nos sentamos con el personal del MEP, valoramos la currícula, valoramos las potenciales modificaciones porque hasta los horarios, el tipo de alimentación, un montón de cosas tienen que modificarse para usted formar semillitas adecuadamente deportivas. Entonces están en esa valoración, fuimos a hacer una visita técnica en donde también, obviamente, con el MEP, el personal de la DIA y todo, vio debilidades en infraestructura que ya las están gestionando para su resolución, pero es la visión de que se genere ahí un colegio deportivo nacional que ya reclute a nivel nacional talento
que pueda, sí, como tipo dormitorio, ¿verdad? Poder estar ahí y poder cuando ya se geste, ¿verdad? Esta transición y este término de promociones, tener ahí a una estrella que represente, ojalá, la bandera de Costa Rica a nivel internacional. Pero Pero son usted me dirá, atletas solo del ajá, GAN o vienen de todo el país, doctora. exactamente. Esto va vinculado a otra herramienta, que es una base de datos. ¿Para qué? Para identificar talento nacional. Allá también nos pudimos ver que hay una base en donde por ciertos parámetros, tanto los educadores físicos como personal experto, ranquean a los chicos, ¿verdad? A los potenciales talentos. Y Mm. de acuerdo a eso, entonces ellos pueden ubicar en dónde se encuentran. Entonces, no, esto tenemos que traerlo aquí. Nos reunimos con personas justamente que habían tenido ya contacto, conocimiento y habían trabajado en el extranjero y estamos haciendo esta validación para tener esta base de datos en donde el personal del MEP, los educadores físicos, puedan ingresar datos, donde desde los comités cantonales también puedan tener esa posibilidad y hasta entrenadores o federativos. ¿Con qué fin? Con que los visores, que muchas veces tuve la experiencia de también visitar el CAR aquí del país y hablar con visores y tener esa retroalimentación de cómo generan esos fichajes tan exitosos. Ellos, obviamente, aparte de tener muchos contactos y tener ciertas sedes a los que van, ven un juego y todo. Yo digo, pero si el chico ese día no sé, no se sentía mal y no fue tan bueno el desempeño, o si desafortunadamente hay alguien con súper talento, pero no está en esa escuelita o no, sí, hay un gran subregistro. Entonces, esa base de datos va a permitir tener la información a nivel país, en donde esperamos que el MEP sea el principal, digamos que, aportador de información. Y también, ¿por qué? Porque desafortunadamente hay un alto porcentaje de escuelas y colegios que no tienen educadores físicos. Entonces, el MEP está en el compromiso de generar un cronograma para poder ir ampliando estos aportes de educadores físicos en el tiempo y así, por lo menos en primaria ya la meta de llenar esta capacidad y que estos educadores físicos no solo ayuden a estos chicos a hacer actividad física en las escuelas y les impregnen lo que es el uso adecuado de su tiempo libre y el uso adecuado de su cuerpo en movilidad, sino que si ven talento, de una vez lo ingresen y pueda quedar ahí adentro. Doctora, Entonces, esa es perdón, la línea. ya en la parte final, eh, estos cataríes no están interesados en financiar eso, porque ellos tienen unas líneas de financiamiento importantes. Y yo diría, ahorita acaban de organizar un mundial, tienen un expertise enorme. Y esa beta estaba desaprovechada. Vea qué interesante cuando un funcionario va a un destino y no va a turismo, sino va a trabajar. ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo nos ven los cataríes? Porque ellos son una nación sorprendente y no guiñan con nosotros como para pegarnos una manita. Mira que justamente estamos en el proceso de hacer, acuérdense que toda la colaboración y cooperación tiene que venir por medio de convenios. Entonces, yo lo que me traje de allá, ¿verdad? Fue toda esta articulación. Estamos en el proceso diplomático, ¿verdad? De los convenios que ya se está, porque lo primero que ya está en proyecto es la transferencia de conocimiento. Y es justo esto que yo fui a aprender, pero que en esa transferencia de conocimiento vaya personal técnico del ICODER a ver esto para generar esta réplica y también viceversa. Entonces, sí, efectivamente los cataríes nos ven bonito. Hay mucha experiencia de gente que también está en el país y que ha tenido la oportunidad de desempeñarse y trabajar en esta gran academia que es el Aspire y sobre todo que tiene esa visión de mejorar el deporte, pero ya con una visión de alto rendimiento desde la juventud. Entonces, estamos articulando todo eso. Ahí va a quedar en el reporte, ¿verdad? Todo esto y la idea es que ya salga. Son procesos un poco lentos que desafortunadamente no tuve chance así como de decir, pero van a quedar en el informe y que el señor ministro estoy seguro que le va a dar continuidad porque esto va a impactar positivamente a todo el país. Las líneas estratégicas, su sucesor las tiene que cumplir, doctora, porque yo lo veo a usted con un combustible enorme, pero bueno, somos seres humanos, usted acaba de decirlo, a veces amanecemos con un buen día o mal día, pero esto que usted deja son como los mandamientos para entender que el próximo ya vaya encarrilado. Vean, es que
o sea, él es un ministro y él viene también, digamos, con una línea de apoyo y conocimiento para poder generar mejores estrategias. Aquí yo el día de ayer justamente me senté con él, le enseñé la presentación, le dije que el informe final, ¿verdad? Y sobre todo con todos los adjuntos y todos los apéndices, yo fijo, lo voy a subir para que todos lo tengan y lo vean, pero sobre todo para que él lo valore. Y yo también tengo todavía como Ministerio de Salud una silla en el Consejo. El Consejo es el que toma las decisiones en sí de dar las líneas estratégicas país. Y ahí es donde yo pretendo presentar también como cierre, porque tengo que hacer un cierre, ¿verdad? Y una entrega de esto. Y ahí se tomarán las decisiones de darle seguimiento a todas estas iniciativas. Entonces, yo todo lo que he consensuado con la PONADRAF. La PONADRAF es la Política Nacional de Deporte, Actividad Física y Recreación. Es más, esta semana misma empezaron las caravanas, a nivel de dos pilotos que estamos haciendo en instituciones públicas para que el mismo funcionario se active y utilice adecuadamente su espacio laboral, pero no para poder ser sedentario y tener malos hábitos de alimentación, sino para tener una educación en cuanto a nutrición y mejorar su estilo de vida. Entonces, hay muchas cosas que se han hecho y que quedan impregnadas ahí y que están en pilotaje, ¿verdad? Porque yo no tenía ni un año, pero que la Doctora, idea es que se le dé continuidad y que van a ser entregadas en ese consejo y ahí el señor ministro valorará las priorizaciones, pero la carretera ya está hecha. Él tomará la ok, decisión y esa será respetada. vea qué interesante, doctora. Mucha gente se quejaba durante la pandemia y después y antes que había una plaza de fútbol cerrada, un gimnasio cerrado. En esas líneas estratégicas se visionó la posibilidad de que esos centros de recreación y deporte estén abiertos a la gran cantidad de público, porque ahora me encanta porque usted pasa a ser ministra de Salud y su regencia también va a los deportes. ¿Por qué? Como forma de mitigar los problemas de salud mental, físicos y de todo. Pasar de una salud de atender a prevenir, y el deporte es fundamental, sobre todo con los problemas mentales que estamos sufriendo mundialmente. Pero doctora, ¿qué pasa con eso? O sea, para uno era una tristeza ver salones cerrados, piscinas cerradas como la del María Milagro París, que usted ahora me acaba de dar esa noticiota buenísima, espacios públicos que estaban cerrados, porque estaban tomados también por algunas juntas que creían que eran de ellos y no, en realidad son gestores a favor de la gente. Vean, es que en eso también hay que conocer un poco los antecedentes, pero efectivamente hay un trabajo muy grande de carpintería que hacer, sobre todo para poder tener el conocimiento de dónde está la infraestructura deportiva en cada uno de los cantones de nuestro país, empezando por ahí. Ya nos reunimos con el Registro Nacional porque queremos hacer un gran compilatorio de todo lo existente y además es una ley, es una obligación. Y mediante las SNIT, que es un sistema nacional de información territorial, ellos generan por capas códigos y en estos códigos meten esa infraestructura y la geolocalizan. Ya hay una mesa de trabajo en donde están viendo codificación para infraestructura deportiva y eso con qué fin. Con el fin también de generar una mejor gestión a la hora de brindar infraestructura. ¿Por qué le digo esto? Muchas veces viene una comunidad y pide un gimnasio y puede ser que por la metodología se acepte y todo, pero si usted tiene ubicado, no vea, aquí hay un gimnasio en el cantón, aquí hay otro, es más, hay tantos en tantos metros cuadrados o kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y yo, no se requiere un gimnasio, lo que se requieren son articulaciones para que se pueda utilizar adecuadamente de acuerdo a la densidad poblacional. Y tal vez esa inversión entonces se genera en otro lugar que sí, ya tenemos mapeado que no tiene suficiente infraestructura. Entonces, esto ya, digamos, se empezó. La idea es tener parámetros porque con esta visualización del derecho a la salud existente y que parte del derecho a la salud es el acceso a tener espacios para poder practicar el deporte, la actividad física y recreación, y teníamos que tener primeramente el mapeo de cuáles son los espacios. Y ahí entonces empezamos a hacer ese levantamiento. Y también cuando fuimos a visitar las comunidades nos dimos cuenta que habían este tipo, digamos, de prácticas en donde se había generado un espacio de infraestructura deportiva, tal vez a nombre de una asociación o algún tipo de dependencia local, y que por asuntos de
que no sabría cómo explicarle, terminaron apoderándose de ese espacio y no brindándolo propiamente para la comunidad. Muchas veces la justificación era clara y sí en eso nos retroalimentó mucho, digamos, universidades que tenían unos espacios y unos gimnasios preciosos, súper ociosos, ¿verdad? Y decíamos, pero ¿por qué no abren esto al comité cantonal para que lo pueda utilizar con orden? Y dice, no, hombre, es que nos lo vandalizaron, le rompieron esto, nos da la... Y al fin y al cabo, entonces tuvimos que incurrir en pago y de ahí preferimos cerrarlo. Entonces ahí dijimos, no, bueno, hay un problema, tenemos que solucionarlo, pero justo no pueden pagar por pecadores. Entonces, en esa kit básico de supervivencia del comité cantonal va a ir una reglamentación en la cual usted tiene que también enseñarle a las personas a utilizar adecuadamente la infraestructura desde cuál, o sea, desde el uso del papel higiénico, porque es una cosa terrible donde agarran las pelotas y los dejan ahí y después, o sea, que uno dice, pero por Dios, o sea, por favor, hay papel higiénico, úselo adecuadamente, pero no, o sea, es instruirles, darle una capacitación, firmar un acuerdo y un convenio y sobre todo sanciones en caso de que se presenten algún momento ese tipo de incidentes. Y ahí entonces generar esta apertura. Obviamente dentro del marco de la visualización y del ICODER, que está siempre, digamos, dando ese apoyo técnico para poder gestionar de la mejor manera. Y muchos, digamos que lugares están abriéndose gracias a este tipo de articulaciones, sobre todo en zonas vulnerables. Parte de esto, yo hace unos meses me senté en la Mesa Caribe, que tiene a todos los diputados de la región de Limón representados para presentarles cuál era la visión de Limón justo con el uso del portafolio de infraestructura y con el fin también de que ellos brindaran ese apoyo a nivel local de sus gobiernos locales, ¿verdad? Para poder gestionar y articular de una mejor manera, tanto universidades públicas, el MEP y otras entidades que ya tienen espacios en los gobiernos locales puedan articular y así optimizar la cantidad de infraestructura. Y sobre todo, ¿por qué? Porque muchas veces hacen solicitudes de tener, por decirlo así, un estadio o un gimnasio. Pero cuando nos damos cuenta, el presupuesto del nivel local no es suficiente para darle sostenibilidad y mantenimiento a esa gran infraestructura. Entonces se pierde y termina abandonada. O luego terminan pidiendo al ICODER, porfa, póngame luminarias, porfa, arrégleme la pista, porfa, deme gradas, y para eso no está el ICODER. El ICODER solamente tiene por año entre 2.000 y 2.500 millones para el país para infraestructura deportiva. Qué poquita plata, doctora. Exactamente. Entonces, perdón, para que me repita la cifra, 2.500 millones. Máximo, más o menos por año para infraestructura deportiva. Cuando un gimnasio así, con unas medidas estándar, le salen 800 millones así, ¿verdad? Casi que por barato. Año. Y esto es cosecha mía. A la FOD le da 1.500 millones al mes. Al mes. Imagínese qué haría usted con esa plata en deportes. Muchas cosas, muchas cosas. El asunto aquí es que doctora, tenemos que gestionar los recursos de la forma adecuada. Y si usted no tiene para pagarle el marchamo a un Ferrari, usted no se compra el Ferrari. Entonces así se lo puse. Si usted no tiene para mantener una infraestructura grande, entonces articulemos para utilizarla de otras, pero no podemos en este momento darles infraestructura que no puede mantener el gobierno local. Y doctora, ahí es donde estamos haciendo esas alianzas. Quiero terminar con dos ideas. Primero, todo lo que ustedes están viendo es fruto de una mujer que se levanta a las 4 de la mañana. Antes de iniciar esa entrevista, ya estaba orbitando. Madre, doctora, acostumbrada a las guardias, a las 6 de la mañana ya estar pasando por los pasillos a ver cómo están los pacientes. Es lo único que hay. De muy bajo perfil. No porque no haga nada, sino es porque tiene tantas cosas que hacer que a mí me costó entrevistarla porque tenía tantas cosas que hacer que quedaba muy poco espacio. Afortunadamente nos encontramos este espacio para esta rendición de cuentas, darnos cuenta de que en este poco, porque no fue un año natural, en realidad es complicado, ha logrado ver esa oportunidad y esa transversalidad que tiene el deporte en la vida del ciudadano para combatir el narcotráfico, para combatir enfermedades, porque ella ha atendido pacientes que si se hubiera tenido la infraestructura necesaria dispuesta para trabajar en él, es que un gimnasio vale entre 20.000 y 60.000 colones, doctora. No todo el mundo puede pagar eso. No todo el mundo puede pagar una academia. Pero si aprovechamos con la geolocalización, espacios públicos, si lo racionalizamos, está perfecto. Yo quiero que usted me deje un pensamiento final de hacia dónde va el deporte, cómo lo ve usted,
dentro de esta administración, por lo menos. Cuando termine la administración, de lo que usted sembró, ¿qué espera que se recoja? Creo que encontré un campo maravilloso en donde hay mucha potencialidad y una tierra muy fértil para que crezca cualquier cosa. Hay gente muy, muy entregada, muy técnica y muy adecuada, con expertise para poder apoyar las diferentes partes del país. Hay personas grandiosas de gran talento en todo el país, en la periferia, jalando banano, muchas veces levantándose en la madrugada. Me encontré a grandes deportistas en Matina que luego, después de un arduo trabajo durante el día, se van a entrenar para poder seguir manteniendo ese ritmo. Eh, y, y realmente las líneas estratégicas planteadas lo que tratan es de converger todas estas observaciones en un plan de acción que en estos años que quedan de gobierno mejoren las condiciones tanto del deporte, la actividad física y recreación de todos los ciudadanos, y que articuladamente, en este momento ya ahora sí, como con sombrero del Ministerio de Salud y otros ministros que yo estoy segura que van a apoyar esta gran labor, como es el Ministerio de Educación Pública, que ya se ha puesto la camiseta desde el día número 1, y todas las personas que están sentadas desde el CON, las federaciones, las universidades que han apoyado y aportado en este tipo de articulaciones, se puede generar una mejora sustancial en la salud, y viendo la salud como un concepto integral de todas las personas y todos los costarricenses. Yo estoy Claro. segura que el nuevo ministro con la presentación estuvo muy contento y tiene una visión también muy positiva. Entonces yo le deseo, vea, lo mejor. Va a contar con una aliada al 200% y sobre todo con un equipo de trabajo excepcional, el cual tiene la camiseta requete puesta para seguir trabajando en esto o en lo que indique, ¿verdad? Y mejore el país. Es que usted tiene el sombrero de rector de salud, entonces usted va a tener que estar ahí encima de deporte. Porque vea, doctor, a mí me preocupan mucho las enfermedades crónicas. Sí, señor. COVID nos mató, la mayoría de gente que mató en el mundo, enfermedades crónicas asociadas, diabetes, hipertensión, obesidad, fatal. El componente de salud se había visibilizado como un asunto de vanidad, lo cual no es cierto, no es vanidad. Esto es un producto o un subproducto, pero lo más importante es la salud. Ahora, con el sombrero del ministro de Salud, usted está diciendo esto va a ser fundamental. Y yo quiero hacerle esa pregunta. Y usted no ha ni ocupado ni ha calentado la silla de ministra de Salud, pero le va a poner énfasis nacional como rector de salud al deporte. Para usted tendría que ver el Estudio Nacional de Enfermedades Mentales, que está en aumento, el costarricense está padeciendo muchísimo, y es porque no hay deporte presente. Este va a ser un eje, y voy a esas líneas estratégicas que usted me ha permitido entender, va a ser un eje, una línea estratégica importante para la salud y la rectoría. Vea, por supuesto, pero también como ente técnico, yo necesito tener datos técnicos para poder respaldar estos ejes estratégicos, porque desafortunadamente hay datos un poco más no integrados a esta línea de trabajo. Mm. Y aquí le cuento, la semana pasada que andaba en Cartagena de Indias, justamente en el Congreso Iberoamericano del Deporte, donde hay en la silla 33 países, fue maravilloso encontrar y consensuar después del trabajo que iniciaron los compañeros del ICODER, que se plasmó ya en una propuesta de indicadores iberoamericanos para desarrollar propiamente visibilidad en, por ejemplo, porcentaje de población suficientemente activa físicamente, porcentaje del presupuesto público nacional invertido en el deporte, la actividad física, porcentaje de escuelas que imparten el número mínimo de clases de educación física, entre otros muchos que no se tienen consignado. La idea fue traerme el piloto y ya digamos me mencionaron que Costa Rica está en uno de esos pilotos para poder implementarlo en el país y sobre todo tener ya datos objetivos, que bueno, esta gestión de líneas estratégicas va a funcionar o funcionó, ¿verdad? Y sobre todo también para poder tener data adecuada para rectificar y mejorar la gestión. Pero sí, efectivamente, desde el Ministerio de Salud seré observante en que no solamente haya un seguimiento a líneas estratégicas vitales, sino también que tengamos este piloto y los datos necesarios para poder seguir fundamentando la inversión que tiene que tener
la institucionalidad en algo tan importante como es la actividad física y el deporte. Doctora, y joda para que le den más presupuesto al deporte y a la recreación. Ahora, usted, el presidente lo ha dicho, tenía a la doctora en deporte, ya lo estructuró. Vamos ahora a salud. Pero sin duda, sin cacao no hay chocolate. O sea, habrá que ver cómo mandamos plata al deporte para seguir combatiendo eso. Pero el entusiasmo suyo es tan lindo, esa energía, yo por eso la pulsé tanto a usted que me diera ese espacio, porque me ha llenado la retina de ilusión, sobre todo entender que la transversalidad del deporte le va a ayudar al combate del narcotráfico, le va a permitir al ciudadano tener una salud mental más equilibrada y combatir enfermedades crónicas. Yo le agradezco de corazón ese espacio, la voy a estar molestando ya cuando se acomode en salud. Sé que usted es una mujer muy pragmática, pero también se aplica mucho a la data, me gusta eso, porque vienen retos importantes. Salud tiene retos, ahora ya los vimos con la pandemia, mundiales, no locales, y que si nos descuidamos estamos perdiendo ese incentivo. Así que le estaré tocando la puerta, ya no como ministra de Deportes, sino como ministra de Salud. Con todo gusto, más bien, don Richard, muchísimas gracias por la oportunidad de tratar de hacer un cierre, ¿verdad? Y yo lo voy a hacer, digamos que de la forma adecuada con un informe que voy a compartir también a toda la población, pero aquí hablar de ese tú a tú y sobre todo expresar el trabajo que se ha hecho en estos últimos 11 meses casi, para mí es muy satisfactorio saber que se entrega, digamos que una casa un poco más ordenada y estructurada, pero sobre todo con mucho ímpetu y con mucha fuerza y saber que hay un equipo técnico excelente que puede alcanzar cualquier meta en estas líneas de trabajo y sobre todo que va a impactar muy positivamente a la población del país. Chicos, hacer deporte, ya lo dijo la doctora, se convierte en un movilizador social que va a estar contabilizado y que el Banco Central incluso le va a dar esa visibilidad oportuna en cuanto a los ingresos que podemos dar. Viene un mundial, ya lo dijimos, de obstáculos, de ahí estaremos pendientes de qué, pero un abrazo enorme a la doctora Mari Munive, vicepresidenta de la República y ahora ministra de Salud. Doña Mari, respetuosamente, un agradecimiento y un abrazo fraterno. Muchísimas gracias, don Richard. Igualmente. Gracias a ustedes por la compañía y gracias por ponerle atención a la actualidad y a esta rendición de cuentas que es necesario porque los funcionarios se deben a la ciudadanía y no la ciudadanía a los funcionarios. Hasta la próxima. Nuestro próximo programa tendrá otro Cara a Cara con los personajes más importantes de Costa Rica. Nos vemos. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde Legis Action le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legis Action, los especialistas en sostenibilidad empresarial. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les darán un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animas?
Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. Esto es Cara a Cara con Richard Molina. Esto es Cara a Cara con Richard Molina.